Bueno, viene el análisis, está con nosotros Manuel Morales, está con nosotros Oscar Sandy y Franz Flores para analizar los datos del censo. Empezaré con Manuel Morales porque ha hecho un ensayo provocador para el departamento de Chuquisaca y para todo el país. Manuel, ¿cómo estás? Te tengo en pantalla, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Y cuál es tu análisis después de los resultados del censo, que somos un poquito más de 11 millones de habitantes? Descarte la metodología para asignar escaños que está en la ley 421, que nos habla de que para hacer el cálculo deben utilizarse los indicadores de IDH, es decir, el índice de desarrollo humano, a través de unas fórmulas donde se va a ir compensando la asignación mínima de escaños por departamentos con menor población con aquellas que tienen mayor población, y van a utilizar una fórmula matemática que desde nuestro punto de vista está absolutamente desactualizada. Pero queremos introducir el debate, y para introducir ese debate, para forzarlo, un poco que tenemos que señalar que el índice de desarrollo humano ya no se utiliza en Bolivia. Es un indicador que el PNUD lo formuló, tuvo vigencia en 2015 hasta el 2020, pero el gobierno utiliza otros indicadores. Entonces, ¿cómo podemos forzar, cómo podemos provocar que el tribunal no adopte esta metodología que ya le están anunciando algunos de los vocales? Es haciendo nuestro propio cálculo, que es la progresión de los escaños que ha habido el 2014 y el 2020, y de acuerdo al cálculo que hemos hecho, el departamento de Santa Cruz ganaría 8 diputados, el departamento de La Paz 6, el departamento de Cochabamba 4, y el resto de los departamentos, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Beni y Pando, perderían a 3 diputados. Este es el cuadro que nosotros hemos sacado hoy día, y hemos además hecho, con los datos que ha publicado el INE, algunas corroboraciones. Por ejemplo, en términos proporcionales, Santa Cruz, si comparamos con Tarija, es 6 veces, tiene más población, y es coherente que tenga 6 diputados y Santa Cruz tenga 36. 6 por 6 son 36. Bueno, esta es una fórmula, un método que estamos planteando para el debate, pero además queremos que este debate llegue a la ciudadanía. ¿Qué significaría que en proporción algunos departamentos tengan menos representación política y otros más? Significaría que estamos acordes al sujeto, que es la persona, el ciudadano, es el que tiene los derechos políticos, el que elige y es elegido, y si se mueve de un lugar a otro, se lleva con él la representación parlamentaria. El Senado es la representación territorial equitativa entre las regiones. Entonces hay 4 senadores, por lo tanto debe hacerse esta transición a entender que los diputados van a ir moviéndose conforme los datos del censo posteriormente se vayan moviendo. En eso Manuel, hablamos, querido amigo. Bueno, muchas gracias, Manuel. Vuelvo contigo en unos instantes. Tomo la reacción de Franz Flores. Ahora Franz es docente universitario de San Francisco Javier. Bueno, según este cálculo y este diseño que hace el CONADE con Manuel Morales, su equipo, manifiesta 36 para Santa Cruz, 35 diputados para La Paz, 23 para Cochabamba, y serían los 3 departamentos del eje central que ganarían. El resto vamos perdiendo como con goleada. Franz, tu reacción, por favor, en un par de minutos. Bueno, yo creo que habría que revisar los datos del CONADE. De hecho, si uno ve seriamente la ley, esta ley de distribución de escaños parlamentarios, la ley del 7 de octubre, la ley 421, es un sistema, diríamos, bastante complejo como para digamos, en un momento decir van a perder tantos diputados o van a ganar tantos diputados, así como lo está planteando el colega Manuel Morales. Habría que pensar eso, porque también esta ley está pensando de que los departamentos con menor desarrollo pueden bajar mucho más su cantidad de diputados si se asignara bajo criterios solamente poblacionales, y es por eso que introduce el tema del índice de desarrollo humano, que para nada es un índice que no está siendo utilizado.
De hecho, las Naciones Unidas, el PNUD, hace investigaciones año por año, donde muestra, evidentemente, cambios mayores o menores del índice de desarrollo humano. Y lamentablemente, pues los departamentos que hoy por hoy no han crecido en desarrollo, no han crecido en población, son aquellos departamentos que han bajado en su índice de desarrollo humano. Hay una correlación, digamos, directa entre una cosa y la otra. Pero habría que, digamos, hacer ejercicios, pues ver cómo está. Ahora, esto es una ley, ¿no? Y esa ley la tienes que acatar, a no ser que el gobierno tenga, el Parlamento tenga que cambiar esta ley, proponer otra cosa, distinto, no lo sé cuáles serían los procedimientos, pero en este momento está claramente en la ley, habría que aplicar estos criterios en base a los nuevos datos del censo, porque esa es la información principal que tiene que darse para la redistribución del censo, pero a mí me animo a decir que más o menos, en mayor o menor gravedad, Potosí y Chuquisaca van a perder representación parlamentaria, ¿no? Y son los departamentos que menos han crecido. Sí, van a tener menos diputados y aparentemente La Paz, que tenía que tener menos diputados, al aplicar, digamos, las cifras de partidora o el criterio de repartición de diputados, no va a perder ninguno y lo van a perder los departamentos con menor desarrollo, ¿no? Pero, muchas gracias, Franz. Bueno. Gracias. Voy con Oscar Sandy. Tu reacción, estimado Oscar, respecto a este cuadro que presenta el CONADE con Manuel Morales. Hacen un ejercicio de, evidentemente, el departamento de Potosí y el departamento de Chuquisaca son los que han crecido, pero han crecido de una manera muy mínima, y te daba el dato de que el departamento de Chuquisaca, 17 de los 29 municipios han perdido habitantes, ¿no?, en vez de crecer. Tu reacción, por favor, Oscar, en un par de minutos. Gracias, Iván, buenas noches. A ver, Chuquisaca y Potosí han tenido un crecimiento del 3%. Son los departamentos que menos han crecido. La propuesta del CONADE es respetable, pero no debemos dejar de tomar en cuenta que de acuerdo a la Constitución y a la normativa, la Ley 421 para la distribución de escaños, existen 3 criterios que se aplican para tal efecto. Uno es el criterio de población, el segundo es el criterio de equidad con los que tienen menos población, y la ley todavía sigue manteniendo el criterio del índice del desarrollo humano, el IDH. Entonces, yo considero que debemos esperar lo que va a proponer el Tribunal Supremo Electoral en el marco de lo que establece la norma. Todo ensayo que se pueda hacer siempre es destacable, y además de elogiar y felicitar además al CONADE por lo que ya ha hecho. Pero, lo decía Franz, hay una ley, esa ley se tiene que respetar, y yo haciendo un pequeño análisis con relación a estos criterios, parecería que en el caso de Chuquisaca, por ejemplo, podríamos perder hasta 2 asambleístas, tomando solo en cuenta el criterio de la población. Pero hay que mezclar los otros 2 criterios más. No sé si será tan sencillo sacar el IDH y no tomar este criterio, pero tenemos que esperar. Yo creo que tiene que haber un tanto de equilibrio en la distribución de los escaños y ver qué es lo que va a suceder a partir de ello. Los departamentos con menos crecimiento vamos a ser los más afectados. Y bueno, muchos dirán, ¿y qué representa un asambleísta en la asamblea? Si casi no hacen nada y van a calentar los asientos. Tiene su representación, tiene su peso, tiene su importancia, independientemente de la calidad de asambleístas que podamos tener, pero sí tienen una representación y un peso específico a la hora de tomar decisiones que hacen a la estructura del funcionamiento del Estado como tal, Iván. Muy bien. Vuelvo con Manuel Morales desde el CONADE sobre la credibilidad. Cuando habla el Banco Central de Bolivia no le creemos, cuando habla el INE no le creemos, cuando habla el Tribunal Supremo Electoral no le creemos, y mucho menos no le creemos al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ya no le creemos a nadie, este es un país increíble, Manuel. ¿Por qué no le creemos? Porque el Alto no le cree, La Paz no le cree, Santa Cruz no le cree, y el resto del país está en análisis todavía, empezando a digerir estos datos. ¿Por qué no creemos? ¿Hay una falta de institucionalidad tal vez, Manuel? Bueno, creo que lo del censo ha tenido pues un problema, ¿no? Que debería haber sido el año 2022, el gobierno propuso el 2024,
hubo una movilización pidiendo censo 2023. Al final el gobierno se salió con su gusto, pero prometió que iba a ser un censo técnico y que los resultados iban a ser confiables, pero además hay un problema, ¿no?, que nos va a traer todo un conflicto que se abre de aquí en adelante, y es el tema de que hay una ley, la 1492, que establece que ahora es el Tribunal Supremo Electoral el que define la reasignación de escaños, no tanto la ley 421 ni la ley 026, ¿no? En la ley 026, si somos estrictos y escrupulosos, dice que es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que define la reasignación de escaños, ¿no? Entonces estaríamos ahí entrando a un vericueto jurídico al cual nosotros, por supuesto, no queremos entrar. Entonces, resulta que esta ley, la 1492, dice que el tribunal define ahora. Entonces, por eso queremos hacer esta presión, plantar una distribución. Estamos equivocados, de acuerdo. El que propone se equivoca, pues, ¿no? El que no propone nada nunca se equivoca. Claro. Entonces, nosotros podemos salir lastimados en esta apuesta que estamos haciendo, pero nos estamos equivocando porque estamos proponiendo. Entonces, queremos plantar una bandera y decir a la gente que podría ser esta propuesta nuestra un referente, un punto, para que el Tribunal Supremo Electoral no nos salga con algo a nombre de la redistribución, tomando en cuenta índices de pobreza, en fin, nos salga con algo desproporcionado como lo que el INE está planteando ahora, donde más que credibilidad hay inseguridad de parte de la población. Y el otro tema es que en esa misma ley se dice que la repartición de coparticipación tributaria a los municipios la va a hacer el gobierno. No hay punto de discusión. Es decir, el presidente Arce ya lo dijo esta mañana, con los datos del censo vamos a hacer la redistribución de la coparticipación tributaria. No hay pacto fiscal, es decir, las regiones no van a debatir IDH, nuevos ingresos, y eso es lo que nos preocupa. Por lo tanto, estamos entrando a un tema muy delicado, donde no solamente censo o no censo, credibilidad en el INE o no. En las próximas semanas nos podemos jugar la posibilidad de que exista un reparto más equitativo, y es lo que todos quieren, de los recursos, pero también estamos con lo que alguien creo que ya dijo, tenemos 200 municipios absolutamente inviables. Es decir, hay municipios, estábamos viendo las listas que han salido hoy día, con 5,000 habitantes, 9,000 habitantes, por ejemplo, en Tarija, que no van a poder ni pagar, creo que al alcalde y a los concejales su salario. O sea, en base a eso no podemos planificar el desarrollo del país. Desde luego, tiene que haber una reconfiguración, ¿no?, que seguramente la vamos a hablar posteriormente, y esa es la posición entonces que nosotros queremos hacer: motivar, debatir, cuestionar, que la gente salga del marasmo y que nos pongamos a debatir estos temas trascendentales para la vida del país. Muy bien, bien dicho. Buena pelota que te jugaste, Manuel, sobre la viabilidad. Pero vuelvo, ahora cambio con Oscar, voy con Oscar Sandy. Oscar, dime, ¿por qué no le creemos al gobierno, a la institución, o a un órgano, al otro órgano? No le creemos, ahora no le creemos al INE y los datos que nos ha proporcionado. La fotografía no es la que quisiéramos o no es la que parece. ¿Por qué no le creemos al gobierno, a la institucionalidad, Oscar? Yo creo que, Iván, priman muchos criterios políticos en muchos de los casos, y esa es una de las razones por la que se quiere desacreditar la elaboración del censo desde cuando se comenzó con todo el proceso censal. Ha sido un proceso técnico, se han cumplido con los tiempos y los plazos, independientemente de todos los problemas que hayan podido surgir antes de la elaboración del censo, porque tenía que hacerse antes, mucho antes de la fecha ya definida, y creo que esa es la razón. Y las expectativas que tenían algunos departamentos también, Iván, no nos olvidemos que Santa Cruz tenía una expectativa de más de 4 millones de habitantes, y no ha sido así en el censo como tal. Desacreditar y no creer que el censo se haya llevado con la responsabilidad del caso, yo creo que no es muy responsable, porque han habido organismos internacionales que han estado contribuyendo, verificando, acompañando todo el proceso censal. Han estado las Naciones Unidas, ha estado la CEPAL, ha estado CELADI, ha estado el BID, el Banco Mundial, FONPLATA,
Creo que estos actores institucionales de la comunidad internacional le han dado la certidumbre necesaria y la seriedad necesaria al censo. Querer no creer y querer politizar, yo creo que es un tanto irresponsable. Los resultados se han entregado en la fecha prevista y cuando se tenían que entregar conforme a lo planificado y a lo programado, Iván. Muy bien, Oscar Sandy con nosotros. Ahora voy con Franz Flores. Qué país tan increíble. Bueno, no le creemos, Franz. ¿Por qué no le creemos? Se ha politizado algo que jamás debería de politizarse. O sea, el censo no sirve exclusivamente, como parece ser, para redistribuir recursos y para redistribuir representaciones parlamentarias. El censo es un instrumento de política pública que sirve justamente para el desarrollo, en tanto se usan esos datos para generar proyectos, planes y estrategias de desarrollo para una determinada región. O sea, no nos han preguntado simplemente cuántas personas están en nuestra familia, nos han preguntado varias cosas, si tenemos acceso a agua potable, si tenemos electricidad, si de dónde hemos migrado, si antes, los últimos 5 años estábamos en el lugar donde estamos siendo censados o vivíamos en otro lado. Es decir, las cosas son mucho más complejas, la información es mucho más rica, pero todo eso ha sido, digamos, como que concentrado en este debate y ya ha sido politizado. El expresidente Mesa ha salido diciendo de que hay información confusa, desarticulada, como que desmereciendo o quitándole credibilidad al INE y por supuesto a los resultados del censo. Peor aún, en La Paz ya han salido el mismo rector de la universidad a decir que la información no sirve, de que ellos han tenido su propio censo y que les dice lo que decía justamente Oscar, que son 4 millones de habitantes, que no son lo que dice el censo y que es una mentira y que hay que movilizarse. Entonces, imagínate, un instrumento de información tan valioso, que es verdad que ha sido además supervisado por varias instancias internacionales, que son finalmente las que han financiado el censo, está siendo atacada en su credibilidad, cosa que no debería pasar. Y eso ocurre porque la gente tiene interés político en politizar este asunto, pero también por el error del gobierno, que no ha sido serio en este asunto. El censo debería realizarse el 2022, porque en la ley, en la Constitución, está que debe ser cada 10 años el censo. Sin embargo, el gobierno desoye, ha puesto cualquier pretexto, ha alargado la realización del censo y los resultados han terminado por minar su credibilidad y aquí estamos. ¿No? O sea, pensando de que el censo nos ha engañado. De pronto en Sucre, en Chuquisaca, en Potosí puede salir y decir esos datos son falsos, somos muchísimos más. Por lo tanto, el gobierno, ¿cómo ante ese escenario va a lograr, digamos, redistribuir o los actores políticos van a discutir solamente sobre estos temas en exclusiva? Entonces, estamos ya en una encrucijada, es parte, digamos, de una crisis de credibilidad institucional que está afectando los resultados del censo, ¿no? Muy bien, bien dicho, Franz. Bueno, el rector dice que 4 millones en La Paz. Bueno, yo me imagino que tendrían que ser 350.000 habitantes en la ciudad de Sucre. ¿Qué es lo que vale? ¿Lo del censo? ¿Lo que cree el rector? ¿Lo que yo me estoy imaginando? La señora de la esquina también puede imaginar otra cosa. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Quién toma la fotografía final? Uno tendría que preguntarse. No es con esa fotografía que tenemos que trabajar, porque igual va a haber un alcalde que diga: no, en mi municipio hay más alcantarillado del que aparece en el censo y cosas por ahí, ¿no? Bueno. Pero alguien tiene que explicar, estimado Manuel, por qué la proyección no es la misma o más o menos la misma de la obtenida en el censo. ¿Por qué no se refleja esa proyección? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿El INE lo va a tener que explicar o quién tiene que explicar, Manuel? Sí, el INE tiene que dar una explicación y creo que además debería complementar con información sobre migración. ¿Por qué? Mira, a mí me consta que gente de Potosí, sobre todo de Oruro, vive prácticamente más en Chile que en Oruro. Lo mismo pasa en Tarija, ¿no? Una gran parte de la población está viviendo en el norte argentino. Entonces, puede que exista una explicación que tenga que ver con la migración. Se supone que han hecho preguntas sobre migración en esta encuesta censal y deberíamos tener algún resultado.
Por el otro lado, tenemos el hecho del COVID, que tampoco se ha dado este dato, que podría ayudarle al INE a explicar tal vez un decrecimiento de la población por efecto del COVID, ¿no? Porque se ha inflado datos, o se ha subinflado o depreciado o devaluado los datos durante el gobierno de Yanine Áñez, ¿no ve? Donde no se decía la estadística verdadera de cuántas personas estaban falleciendo. Entonces, hay muchas cosas que el INE puede empezar a explicar para sustentar los datos que está sosteniendo. En el caso de la proyección sí nos ha preocupado porque nosotros hemos trabajado todo este tiempo con proyecciones poblacionales y raya, choca, ¿no? Cuando el censo te da un margen de error que si fuese hasta el 6-7% es peligrosísimo y podría convocar a realizar un nuevo censo, lo cual sería absolutamente negativo. Y esto pasó en Chile, ¿no? No estamos hablando de fregar por fregar al INE. En Chile, el anterior censo que hubo se suspendió porque el margen de error llegó al 7%. Entonces, no queremos eso. Nos parece que con estos datos ajustados podríamos trabajar. Y lo otro, hay mucha subjetividad, es cierto, ¿no? En Santa Cruz se está hablando de que tendrían ellos que tener 4 millones, ¿no? Y punto. Y eso es un criterio subjetivo, claro, ¿no? Entonces, esperaremos un poco los datos. El INE puede arreglarlos. No digo cocinar los datos, puede hacer un ajuste. Tendría que ver técnicamente si ha trabajado bien. Pero lo que nosotros queremos es que ya estos datos se utilicen para las elecciones que ya se vienen y que exista un cambio en el Parlamento, ¿no? En la calidad y en la cantidad. Seguramente eso podrá traer sumas y restas, pero creo que es necesario sincerarnos como país, ¿no? Ya no podemos mantener una representación parlamentaria que es minoritaria y todavía se aplaza. Si son minoritarios, que lo sean, que asuman pues que son minoría y que trabajen para sus regiones. Y lo mismo para las mayorías, ¿no? Si Santa Cruz va a tener una bancada grande, que no se pavonee en que son los mejores, los más capos, sino que haga trabajo para su región. Todavía el departamento de Santa Cruz también tiene muchos problemas. En fin, vamos por esa línea, mi querido amigo. Ya, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Bien, estimado Franz, ¿por qué no casa la proyección con la realidad, con, bueno, los datos obtenidos ahora? Es mucha brecha, es muy grande la brecha. ¿Y qué pasa? Tú eres investigador, Franz, ¿por qué no casa todo esto? Bueno, debería de casar. El problema es que en estos 10 años, digamos, de historia boliviana, pues se han dado varios cambios. Imagínate que ha habido un cambio en económicos, en el sentido de que la gente ha tenido mayores ingresos, se ha mantenido la pobreza en determinadas regiones. Es decir, hay, digamos, lo que se llamaría unas variables exógenas que han terminado por contaminar las proyecciones. Es decir, las proyecciones poblacionales que se hacen son, digamos, relativamente simples. Se utiliza un año base, el año, digamos, anterior, el año, digamos, 1990, se utiliza un año base de 1985, y en base a eso se supone que hay una curva que se va a mantener a lo largo del tiempo, digamos algo así, como un ritmo de crecimiento que se va a dar a lo largo del tiempo. Pero ahí no se consideran crisis económicas, problemas sanitarios, problemas medioambientales, bueno, etcétera, etcétera. Eso no consideran estas proyecciones y es probable que eso haya sido lo que fundamentalmente haya generado esta divergencia entre los resultados del censo y lo que se proyectó. Pero aquí hay una forma de saber si el censo ha sido o no transparente y sería interesante, no lo sé si lo ha hecho el INE, pero hubiera sido interesante que nos muestre estos datos, porque si el INE insiste solamente en decir de que es transparente, la gente probablemente no le crea. Pero hay un mecanismo que se llama el postcenso, ¿no? Es decir, el control del censo. ¿En qué consiste? En que se saca una muestra de las viviendas que han sido censadas y otras personas van a hacer las mismas preguntas a esas viviendas. Y si las respuestas son en un 8% mayores, diferentes a las que daba el censo,
entonces resulta que hay una brecha y hay un sesgo importante que invalidaría el censo. Es decir, hay un control censal. Se vuelve a hacer un censo, se vuelve a hacer las mismas preguntas y en teoría tendrían que ser las mismas respuestas. Bueno, Sí, voy con Óscar, y por favor. es la única forma en la cual el INE podría respaldar su credibilidad, pero no sé si lo habrá hecho. Pues. Si bien. no lo ha hecho es una cosa grave, ¿no? Claro. Estoy con Óscar Sandy, concejal del municipio de Sucre, Manuel Morales del CONADE, Franz Flores, que es docente universitario. La pelota ahorita está en la cancha de Óscar Sandy, que sabe de números, de porcentajes, de regla de 3 simple y de regla de 3 compleja. Óscar Sandy, ¿por qué no casa lo uno con lo otro? ¿Por qué no casan las proyecciones del INE con los datos obtenidos ahora? Lo que pasa, Iván, que las circunstancias han sido totalmente diferentes a los anteriores censos, ¿no? Había un dato interesante que hoy decía el director del INE: ha aumentado la cantidad de divorcios, se ha reducido la tasa de fecundidad, ha hablado de la pandemia del COVID-19, que ha generado una transición estadística inusual. Se ha reducido la tasa de fecundidad, se ha ampliado considerablemente la tasa de mortalidad. Se han causado más de 147 defunciones, más de las proyectadas en ese lapso de tiempo. Se ha reducido considerablemente los niveles de emparejamiento y, por consiguiente, de perspectivas futuras de natalidad. Hay factores y hay razones que todavía no han salido. Yo creo que hoy ha sido no ensayo, sino ha sido la difusión oficial de la parte macro del censo, pero hay detalles que no se han explicado. Y yo creo que es una obligación del Instituto Nacional de Estadística y de todos los que han estado a cargo de esto, ir mostrando todos y cada uno de estos detalles, porque las circunstancias por los temas que han sucedido en estos tiempos han sido totalmente diferentes a las que han sucedido en los anteriores censos. Por ejemplo, había un dato interesante: hablaban de que en Santa Cruz habían 114 condominios que no quisieron participar del censo como tal. Entonces, eso también incide y afecta. Pero yo creo que básicamente ya las familias por un tema de responsabilidad han reducido la tasa de natalidad o de fertilidad, no sé cómo se lo puede llamar, y vale decir que ya no son familias numerosas, son familias mucho más pequeñas. El crecimiento promedio en este censo ha sido más o menos del 12%, estimado Iván. Sí, tienes razón. Nosotros hemos sido 10 hermanos, ¿no? Para darte un ejemplo, ¿no? Yo tengo 2 hijas, entonces ahí está un poco la fotografía, o sea, se ha movido ahí la fotografía y como explicabas, con esos datos hay menor cantidad de matrimonios, la gente está teniendo hijos más tarde. Bueno, puede explicar, el INE lo va a tener que explicar. Pero también puede explicar, Iván, el hecho de que la gente no se ha ido a Santa Cruz, sino que se ha ido a España, que se ha ido a Chile, que se ha ido a la Argentina. A Brasil. O sea, en Buenos Aires se encuentra una enorme cantidad de residentes bolivianos en Buenos Aires, en Brasil, en España, últimamente en Perú, pero sobre todo Chile. Para Chile, por ejemplo, es un gran problema el hecho de la migración boliviana en toda la zona, en toda la frontera chilena, al punto de que el próximo, probablemente, presidente de Chile, que es Antonio Katz, ha propuesto hacer, a la manera de Trump, una especie de muro que divida a Chile de Bolivia para que no entren migrantes. ¿Te das cuenta? José Antonio Katz. Estamos hablando de un fenómeno también internacional, lamentablemente, porque la gente no se va a Santa Cruz solamente, se va también al exterior, y en buena cantidad, te diré. Bien, buen comentario. ¿Quieres hacer un comentario en un minuto, por favor, Manuel, sobre el tema o pasamos? Sí, complementar un temita, ¿no? Que la anterior vez lo lancé. Imagínense, estamos hablando del censo y ya no hay fecha para el Censo Nacional Agropecuario, que es la herramienta complementaria, ¿no? Que debería haberse realizado el 2023. Entonces, si ahorita le pedimos al INE que haga el Censo Nacional Agropecuario para ver qué es lo que está pasando con el ámbito productivo, rural, ver la agroindustria cruceña, ver las comunidades campesinas, estamos fundidos, ¿no? Pero es una demanda nuestra que estamos planteando que el INE, aparte de este temita, ya debería estar buscando financiamiento, y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y los municipios
deberían estar trabajando para ponerle fecha al Censo Nacional Agropecuario, que es otra herramienta complementaria que necesitamos para el INE. Bueno, bien, buen punto. O sea que el trabajo no termina, hay que darle más pega al INE. Pero tomado es un tema súper importante, estimado Manuel. Hay razón de que existan municipios, ¿no?, así configurados, con territorio, con autoridades, con concejales, con voto, con todo, tan pequeñitos, tan chiquititos y en fase de extinción, de reducción. Un municipio en Oruro tiene menos de 1.000 habitantes. ¿Qué pasa con estos 200 municipios que están con muy poquitita cantidad de gente? Tus 2 minutos, por favor, estimado Manuel. Sí, es una oportunidad, yo creo. Es un ciclo que está cerrándose, ¿no?, con este estado. Entonces es una oportunidad para repensar la eliminación o la mancomunidad de estos pequeños micromunicipios y generar una nueva perspectiva de desarrollo regional. Hay que conformar regiones, nuevas regiones, dentro de los departamentos, entre departamentos o regiones entre departamentos, y deberíamos plantearnos un nuevo modelo de desarrollo a partir de estas regiones. Creo que es una oportunidad muy buena, pero que sí hay 200 municipios que en este momento son inviables, sin recursos de coparticipación. Eso es crónica de una muerte anunciada en los próximos meses. Entonces nosotros no queremos que eso pase. Hay que salvar a nuestro país, hay que hacer un nuevo rediseño del desarrollo, y por eso mismo veremos con los datos del censo ya una propuesta de hacer una regionalización del país con plenas autonomías. Muchas gracias, Manuel, que es nuestro último tema. Voy con la palabra de Óscar Sandy. Bueno, ¿cómo hacemos? Mira, en el departamento de Chuquisaca, 17 municipios han perdido habitantes en vez de ganar. Y Huacaya no está en el esquema porque ha ganado 5 habitantes entre el año 2012 y el año 2024, o sea que es muy poquitito. Yo no creo que es ganancia, más bien es una ganancia física, es una pérdida, digamos así, ¿no? 17 municipios de los 29 que hay en el departamento de Chuquisaca han perdido habitantes. ¿Qué hacemos con ello, Óscar? Date 2 minutos. Yo creo que un mecanismo de desarrollo para estos municipios es la mancomunidad. Es la única manera como ellos van a poder llevar adelante proyectos que les permitan tener más desarrollo. Pensar en desaparecer municipios, yo creo que va a ser un tanto complejo, porque cada municipio ya tiene su propia identidad. Huacaya tiene 2.546 habitantes, ha pasado de 2.541 a 2.546. Regionalizar, mancomunar a estos municipios, entre ellos que se mancomunen para que los recursos que llegan a estos municipios puedan ser mejor utilizados en la inversión. Otro tema fundamental también, Iván, yo creo que los municipios y las autoridades municipales tienen que hacer una reflexión profunda de cómo están haciendo la planificación estratégica de su desarrollo, del desarrollo municipal. Yo creo que no hay una planificación estratégica con políticas públicas claras en cada uno de los municipios, y ahí le incluyo al municipio de Sucre. Yo soy concejal del municipio de Sucre y no veo una política pública municipal clara de desarrollo en nuestro municipio. Y esa es una de las razones por las que existe mucha migración. ¿Por qué migra el ciudadano? ¿Por qué migra el habitante de un lugar a otro? Por la necesidad de generar recursos económicos fruto del esfuerzo y del trabajo. Y lamentablemente eso es lo que no se está haciendo en los municipios. Y en Chuquisaca tenemos una mirada muy capitalina, muy de Sucre. Nos olvidamos del desarrollo que debemos proyectar en los municipios rurales, como aquellos municipios que tienen grandes potencialidades. El caso de Monteagudo, yo le comparo a Monteagudo y a esa región como al norte integrado, guardando las grandes diferencias que existan. No estamos explotando todas esas potencialidades agropecuarias que tienen estos municipios rurales, Iván. Bueno, realmente los municipios que tienen mayor cantidad de habitantes, Sucre, y después le sigue San Lucas. San Lucas también ha perdido habitantes. Bueno, y hay otra consideración, que Sucre está rodeada de municipios expulsores, ¿no? Te doy algunos nombres. Poroma, que está en el norte. Yotala, que está a 15 kilómetros, 17 kilómetros. Carabuco, que está a 60 kilómetros. Yamparaes, que está a 25 kilómetros. O sea, estamos en un entorno demasiado empobrecido,
Estamos en un cordón expulsor, ¿hacia dónde? Hacia Sucre, hacia Buenos Aires, hacia Santa Cruz, etcétera. La última palabra la tiene Franz Flores. A ver, dos cosas quisiera enfatizar. Primero, que hay un proceso de urbanización de las sociedades, que es inevitable, que se ha dado a nivel mundial. La gente va a las urbes, deja las zonas rurales, ¿no? Y no lo hace, digamos, contenta, porque finalmente es el lugar donde ha nacido. Y por otro lado, la razón de la migración no solo es por buscar empleo, no solo es porque en ese lugar donde hay migración hay mejores horizontes, posibilidades y oportunidades de mejorar. Los migrantes que se van de Potosí o de Chuquisaca a Santa Cruz no viven en mejores condiciones que en su ciudad de origen. Pero el razonamiento es, yo puedo vivir en malas condiciones, pero mi hijo va a tener mejor educación, va a tener mejor salud y va a tener mejores posibilidades de tener empleo. Por lo tanto, estoy razonando no tanto en el corto plazo, en el hoy, sino también en el mañana. Y esto es un enorme atractivo para mucha gente, ¿no? Entonces, claro, estamos en eso, pero el proceso de urbanización, yo creo que hagamos lo que hagamos, ¿no? Hagamos lo que hagamos, es inevitable, ¿no? Más bien hay que pensar que eso es inevitable y trabajar con ese dato en lo fundamental. Muy bien. Te agradezco, Manuel, te agradezco, Franz, te agradezco, Oscar, por estar con nosotros aquí en este análisis, más que debate, es análisis y complemento, porque la gente se va donde tiene un hospital de primer nivel o de segundo nivel mínimamente, donde tiene oportunidad de ir a la escuela o de ir a la universidad, porque, ya decía Franz, tiene que garantizarle alguna oportunidad de desarrollo a los hijos que vienen, a los nietos, porque no se va a quedar donde no hay un hospital, donde no hay una escuela, donde no hay una universidad. Se trata de pega también, se trata de trabajo. Manuel, muchas gracias. Buenas noches, Franz. Un gran saludo, ha sido de maravilla. Estimado Oscar, gracias por venir a nuestro análisis. Buenas noches a los tres. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por seguirnos aquí en el periodismo que cuenta de análisis hoy día.